Capítulo 1. Cuando era pequeña. Mi nombre es Emma. Ahora tengo 72 años. He vivido muchos años y he visto mucho, pero cuando me siento tranquilamente por la noche, no recuerdo cada día. Solo recuerdo unos pocos momentos especiales. Estos recuerdos brillan en mi corazón. Son los días más hermosos de mi vida. Hoy quiero compartirlos con ustedes. Cuando una persona es joven, piensa que la vida es larga, cree que siempre hay más tiempo. Yo también lo creía, pero el tiempo pasa lentamente y rápidamente al mismo tiempo. Una persona no lo nota cuando es joven. Cuando envejece, mira hacia atrás y se pregunta ¿a dónde se fueron los años? El tiempo es el regalo más grande que tenemos. Todavía recuerdo a mi padre. Yo tenía 5 años cuando me enseñó a cruzar la calle. Tomó mi pequeña mano y dijo, «No tengas miedo, estoy aquí». Me sentía segura con él. Cuando estaba aprendiendo a caminar sobre suelo firme, me caí muchas veces, lloraba, pero él siempre me ayudaba a levantarme otra vez. Siempre me decía, te caerás muchas veces en la vida, cada vez levántate más fuerte. No entendía sus palabras en aquel entonces, pero ahora sí las entiendo. Mi madre era el corazón de nuestro hogar. No éramos ricos. Ella no usaba ropa elegante ni joyas de oro, pero su corazón estaba lleno de amor. Preparaba comidas sencillas con cuidado. Por las noches me cantaba suavemente hasta que me dormía. Una noche tuve una fiebre muy alta. Ella permaneció despierta a mi lado. Puso un paño frío sobre mi frente y susurró, «Estarás bien». Sentí su amor más que sus palabras. Esa noche entendí cuán profundo es el amor de una madre. Un día, mi padre me dio un pequeño libro viejo. Era delgado y estaba desgastado. Para otros no era nada especial. Para mí era un tesoro. Dijo, «Lee esto. Un libro puede darte un mundo, incluso si no tienes nada más». Leí ese libro muchas veces. Algunos amigos se burlaban de mí, pero no me importaba. Cuando sostenía ese libro, me sentía rica. Fue entonces cuando entendí que el conocimiento es una riqueza que nadie puede quitarte. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos los unos a los otros. Jugaba afuera con mis amigos hasta el atardecer. No teníamos juguetes reales, así que usábamos palos y piedras. Corríamos y jugábamos. Cuando regresaba a casa cansada, mi madre me daba pan. Sabía mejor que cualquier comida elegante que probé más tarde en mi vida. Desde aquellos días aprendí que la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en los momentos. Mi padre era estricto pero bondadoso. Siempre decía, el dinero puede hacerte parecer importante, pero el respeto es lo que te convierte en un verdadero ser humano. Nunca olvidé eso. Una noche lo vi alimentando a un hombre hambriento, aunque nosotros no teníamos mucho. Le pregunté por qué. Sonrió y dijo, «Mañana tendremos suficiente comida. Esta noche él no tiene nada». Ese día entendí el significado de la bondad. Mi madre también me enseñó a tener cuidado con mis palabras. Solía decir, las palabras pueden herir más que un cuchillo.
Un día le grité con enojo a mi amiga. Cuando se lo conté a mi madre, ella dijo suavemente: "No dejes que la ira te controle". Me sentí avergonzada y regresé para disculparme. Aprendí que la paz comienza con palabras amables. Cuando tenía 10 años, quise dejar la escuela porque me castigaron. Estaba molesta. Mi padre me dijo: "Si huyes del trabajo duro hoy, también huirás mañana. Sé valiente". Regresé a la escuela al día siguiente. Esa lección me ayudó muchísimo en la vida. Cuando tenía 15 años, perdí una carrera. Me sentí decepcionada. Mi padre dijo: "Ganar se siente maravilloso. Perder te enseña mucho. No tengas miedo de perder y no tengas miedo de intentarlo". Me recordaba esas palabras cada vez que la vida se volvía difícil. Estos momentos sencillos moldearon mi vida. La infancia forma nuestro carácter. Los días más hermosos de mi vida no estuvieron llenos de dinero o fama. Estuvieron llenos de amor, la mano fuerte de mi padre, la sonrisa suave de mi madre, el pan caliente y las valiosas lecciones. A veces, cuando cierro los ojos, me veo nuevamente como una pequeña niña. Veo a mis padres a mi lado, me siento segura, me siento amada y susurro: "Esos fueron los días más hermosos de mi vida". Capítulo 2. Mis años dorados. Después de compartir mi infancia con ustedes, me gustaría contarles más sobre mi vida. Los años entre los 10 y los 15 fueron muy especiales para mí. Los llamo mis años dorados. No fueron dorados porque tuviéramos dinero. Fueron dorados por el amor, la amistad, los sueños y las lecciones que moldearon mi futuro. Cuando cumplí 10 años, comencé a tomar la escuela en serio. Estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Mi padre solía decirme: "Emma, la escuela no se trata solo de libros. Enseña disciplina, te enseña a respetar el tiempo". Al principio no lo entendía completamente, pero poco a poco aprendí que cuando respetas el tiempo te respeta a ti también. Esa fue una de las lecciones más importantes de aquellos años. Un día suspendí un examen. Volví a casa llorando, temiendo que mi padre se enojara. Pero él dijo tranquilamente: "El fracaso no es vergonzoso, rendirse sí lo es". Esas palabras me dieron valentía. Volví a mis libros y me esforcé más. Ese momento me enseñó a continuar incluso en las circunstancias más difíciles. Mi madre siempre estaba a mi lado, consolándome. Un día le pregunté por qué no éramos ricos como otras familias. Ella sonrió dulcemente y dijo: "La verdadera riqueza está en el corazón. Si puedes sonreír durante los días difíciles, entonces eres verdaderamente rica". No lo entendí entonces, pero más tarde en la vida vi personas ricas sin paz y familias sencillas llenas de alegría. Solo entonces comprendí el verdadero significado de sus palabras. Cuando tenía 11 años, tenía amigos cercanos. Jugábamos juntos todos los días después de la escuela. No teníamos juguetes, así que inventábamos nuestros propios juegos. Una tarde llegué tarde a casa.
Mi padre me preguntó dónde había estado. Le dije que estaba con mis amigos. Él dijo tranquilamente, elige amigos que te hagan una mejor persona. Nunca olvidé ese consejo en toda mi vida. Los verdaderos amigos no solo te hacen reír, también te ayudan a crecer. Durante aquellos años también aprendí la honestidad. Un día le mentí a mi madre sobre una pequeña moneda que había perdido. Ella descubrió la verdad, pero no me gritó. Simplemente dijo, una mentira puede protegerte hoy, pero te hará daño mañana. Sus palabras tranquilas fueron más fuertes que cualquier castigo. Desde ese día traté de ser honesta, incluso cuando era difícil. A los 12 años, tenía un pequeño sueño de convertirme en maestra. Me paraba frente a una pared y fingía que estaba enseñando. Mi padre se reía suavemente, pero me animaba. Siempre decía, nunca tengas miedo de tus sueños. Ese apoyo me dio confianza. Aprendí que un pequeño sueño puede convertirse en algo grande. Cuando tenía 13 años, participé en una carrera escolar. Corrí tan rápido como pude, pero terminé en segundo lugar. Me sentí decepcionada. Mi maestro puso su mano sobre mi hombro y dijo, el segundo lugar significa que estás cerca del primero. Ese día aprendí a valorar el esfuerzo, no solo la victoria. Un invierno necesitaba ropa nueva para la escuela. No teníamos suficiente dinero. Mi madre vendió en secreto sus viejas pulseras para comprarme lo que necesitaba. Actuó como si no fuera importante. Cuando lo descubrí, sentí una profunda tristeza y gratitud. Ella me dijo, tu futuro es más importante que las joyas. Gracias a ella, aprendí que el verdadero amor da sin esperar nada a cambio. A los 14 años, vi a mi padre ayudando a un desconocido con comida y dinero. Le pregunté por qué ayudaba a alguien que no conocía. Él respondió, la bondad siempre regresa. Esa lección quedó profundamente grabada en mi mente. También aprendí responsabilidad. Un día, mi padre me pidió que cuidara nuestro pequeño jardín. Lo olvidé y las plantas se marchitaron. Él no me gritó. Simplemente dijo, si descuidas las pequeñas responsabilidades, fracasarás en las más grandes. Nunca olvidé eso. Los recuerdos más hermosos de aquellos años dorados son nuestras sencillas noches familiares. Nos sentábamos juntos, comíamos juntos y hablábamos. Mi padre contaba historias. Mi madre escuchaba con una sonrisa amorosa. Me sentía segura y amada. A los 50 años me doy cuenta de que aquellos años realmente fueron dorados. Me enseñaron a valorar el tiempo, la honestidad, los buenos amigos, el trabajo duro, ayudar a otros y el amor profundo. Cuando cierro los ojos, todavía veo a aquella pequeña niña corriendo libremente, llena de sueños, y susurro, esos fueron mis años dorados.
Capítulo 3. La primera mirada. Después de mi infancia y adolescencia doradas, la vida comenzó a cambiar lentamente. Ya no era aquella pequeña niña que corría por las calles. Me convertí en una joven mujer. Mi corazón comenzó a sentir algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. Tenía 27 años entonces, la edad en la que una mujer empieza a pensar seriamente en su futuro. Tenía sueños, quería construir mi propia vida, pero no sabía que el amor me estaba esperando. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. Estaba de pie al otro lado de la calle hablando con alguien. Había algo tranquilo en él. Cuando sonrió, su sonrisa parecía cálida y sincera. No sé por qué, pero mi corazón comenzó a latir rápidamente. Rápidamente aparté la mirada y me dije a mí misma, Emma, ¿qué te pasa? Nunca había sentido algo así antes. Pero incluso después de que se fue, su rostro permaneció en mi mente. Ese simple momento se convirtió en el comienzo de algo hermoso. En los días siguientes lo vi nuevamente. A veces nuestras miradas se encontraban por un instante. Otras veces pasábamos uno al lado del otro en silencio. Cada vez que lo veía me sentía tímida y feliz al mismo tiempo. Entonces, un día, finalmente me habló. Dijo suavemente, «Hola». Lo miré y sonreí. Noté que estaba nervioso y de alguna manera eso me tranquilizó. Ese simple saludo abrió la puerta a muchas conversaciones. Al principio, solo intercambiábamos unas pocas palabras. Luego, lentamente, comenzamos a compartir más cosas. Él me habló de su familia y de su duro trabajo. Yo le hablé de mis sueños y mis miedos. Con él me sentía escuchada. Una tarde dije, la vida no es fácil. Quiero a alguien que permanezca a mi lado en los momentos difíciles. Él me miró seriamente y dijo, desearía poder ser esa persona. Sus palabras tocaron mi corazón. Nuestro amor no creció rápidamente, creció lentamente, como una pequeña planta. Solía escribirme cartas. Yo las esperaba con ilusión. Cuando llegaban las leía una y otra vez. Las palabras eran sencillas pero sinceras. A veces nos encontrábamos en el parque, a veces caminábamos uno al lado del otro en silencio. Me sentía en paz cuando él estaba a mi lado. Mi mundo parecía más brillante, pero el amor no era fácil. Mi familia no estaba feliz. Querían a alguien más rico, más exitoso. Creían que él no era suficiente para mí. Cuando se lo conté, vi dolor en sus ojos. Eso también me dolió a mí. Me pregunté por qué el amor tenía que enfrentar tantas dificultades. Pero él no se rindió, dijo, trabajaré más duro, demostraré que soy digno. Tomé su mano y dije, esperaré, y lo hice. Trabajó largas horas. Vi lo agotado que estaba, sin embargo, nunca dejó de intentarlo. Sus esfuerzos me demostraron cuán serio era su amor. Una fría noche de invierno, lo vi de pie fuera de mi ventana. Él no sabía que yo lo estaba observando. Una cálida sensación llenó mi corazón. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero amor no se trata del dinero. Se trata del esfuerzo, la paciencia y la lealtad. Hoy
a los 72 años, miro hacia atrás y sonrío. Aquella primera mirada cambió mi vida. No fue solo una historia de amor, fue una historia de valentía, confianza y fe en otra persona. Desde ese momento, mi viaje como mujer realmente comenzó. Y todo empezó con una mirada y una sonrisa tranquila. Capítulo 4. Luchando por el amor. El amor entró en mi vida, pero no llegó fácilmente. Después de las suaves sonrisas, las cartas y los silenciosos paseos juntos, llegó una tormenta. Mi familia no lo aceptó. Lo miraban y solo veían lo que le faltaba: ninguna casa lujosa, ninguna riqueza, ningún puesto importante. Querían un hombre más rico para mí, pero yo no quería riqueza, lo quería a él. Todavía recuerdo el día en que mis padres hablaron con firmeza. Dijeron: «Él no podrá darte una buena vida». Sus palabras hirieron profundamente mi corazón. Esa noche me reuní con él con lágrimas en los ojos. Dije suavemente: «Mi familia no aprueba nuestra relación». Él me miró con dolor, pero me pidió gentilmente que les creyera. Negué con la cabeza. «No, yo te creo a ti, pero ellos son mi familia. No puedo enfrentarme a ellos sola». Desde ese momento comenzó nuestra verdadera lucha. Él no luchó con enojo, luchó con esfuerzo. Comenzó a trabajar más horas, aceptó pequeños trabajos, incluso los más difíciles. Algunos días cargaba cosas pesadas bajo el sol ardiente. Sus manos se volvieron ásperas, su cuerpo estaba agotado, pero nunca se quejó. Cada moneda que ganaba era prueba de su determinación. Por las noches siempre me escribía cartas. Escribía: «Algún día tendremos nuestra propia casa. Algún día ya no llorarás por esto. Confía en mí». Esas palabras me daban fuerza. Había noches en las que el miedo llenaba mi corazón. Me preguntaba: ¿y si mis padres nunca cambiaban de opinión? A veces me reunía con él en secreto y decía: «Tengo miedo». Él tomaba mi mano y respondía: «Nunca te dejaré, pase lo que pase». Le creí. Pero la batalla no estaba solo afuera. Yo también tenía mi propia batalla dentro de mí. Tenía que elegir entre el miedo y la fe, entre la comodidad y el valor. Amaba a mi familia, pero también lo amaba a él. Mi corazón estaba dividido entre dos opciones. Un día, mi hermano le habló duramente. Le dijo: «Aléjate de mi hermana, no la mereces». Me enteré después. Cuando le pregunté qué había pasado, sonrió y dijo: «El tiempo mostrará quién soy». Su calma hizo que lo respetara aún más. Aquellos meses estuvieron llenos de lágrimas y oraciones. Rezaba mucho por las noches, pidiendo fuerza. No pedía riqueza, solo pedía valentía para permanecer al lado de la persona que amaba. El dolor nos cambió a los dos, nos hizo más fuertes. Aprendimos que el amor no es solo felicidad, también es paciencia, sacrificio y mantenerse firme durante las dificultades. En una de mis cartas le escribí: «Incluso si tenemos muy poco, seguiré siendo feliz contigo». Más tarde me dijo que leer esas palabras lo hizo sentirse el hombre más rico del mundo. Poco a poco
Mi familia comenzó a notar sus esfuerzos. Vieron lo duro que trabajaba. Vieron que los respetaba incluso cuando lo rechazaban. Vieron que yo no me rendía. Él no se demostró con palabras, se demostró con acciones. Ahora, a los 50 años, miro hacia atrás y entiendo algo claramente. Luchar por el amor fue uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero también fue uno de los más importantes. El verdadero amor no es fácil, es puesto a prueba, se construye lentamente y requiere fuerza. Aquellos días difíciles me convirtieron en una mujer más fuerte. Me enseñaron valentía, paciencia y fe, y al final, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento doloroso valió la pena, porque el amor que sobrevive a la tormenta se vuelve invencible. Capítulo 5. El día de la boda. Después de años de espera, después de lágrimas, oraciones y largos días de lucha, finalmente llegó el día tan esperado. El día con el que había soñado desde la primera vez que lo vi. El día en que el amor venció al miedo. Era el día de mi boda. Mi familia lo había puesto a prueba muchas veces. Dudaron de él y lo rechazaron una y otra vez. Pero él nunca se rindió. Trabajó duro y permaneció paciente. Poco a poco, mi familia vio su honestidad y su fuerza. Finalmente, aceptaron. Cuando mis padres finalmente dijeron, sí, puedes casarte con él, sentí un enorme alivio, apenas podía creerlo. Le di gracias a Dios en silencio y sonreí a través de mis lágrimas. Habíamos esperado este momento durante tanto tiempo. El día de la boda, todo se veía sencillo y hermoso. No estaba cubierta de oro ni de joyas costosas. Llevaba ropa sencilla, pero en sus ojos me sentía la mujer más hermosa del mundo. Cuando lo vi allí de pie, mi corazón comenzó a latir rápidamente. Se veía nervioso, pero feliz. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento todo el dolor de los años pasados desapareció. Él tomó mi mano suavemente y susurró, ¿estás lista? Sonreí y respondí, he estado lista desde hace años. La ceremonia fue sencilla, no había decoraciones lujosas ni música fuerte. Pero había algo más importante, amor puro y sincero. Cuando intercambiamos nuestros votos matrimoniales, sentí una profunda paz dentro de mí. Sabía que no solo estaba eligiendo un esposo, estaba eligiendo un compañero de vida. Alguien que había luchado por mí, alguien que había demostrado su amor con acciones. Mi padre me miró emocionado y mi madre sostuvo mi mano con fuerza. Vi orgullo y tristeza en sus ojos. Ese día ya no era solo su hija. Estaba creando mi propia familia. Después de que terminó la ceremonia, salimos juntos, tomados de la mano. No teníamos una gran casa ni una gran riqueza esperándonos, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Esa noche nos sentamos tranquilamente y hablamos sobre nuestro futuro. Él dijo, siempre te protegeré. Le creí. Hoy, a los 50 años, todavía recuerdo ese día claramente. No fue perfecto por el dinero o los regalos, fue perfecto porque el amor ganó.
El día de mi boda no fue solo una celebración, fue una recompensa por la paciencia, la fe y el valor. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el calor de su mano en la mía. Capítulo 6. Nuestro querido hogar. Después de nuestro matrimonio, comenzó un nuevo capítulo de nuestra vida. Durante años había soñado con tomar su mano sin miedo. Ahora me había convertido en su esposa y él se había convertido en mi esposo. Juntos comenzamos a construir nuestro hogar. Nuestro hogar era pequeño, pero cálido. No poseíamos mucho, algo de ropa, algunos platos, una pequeña cama y muebles sencillos, pero para nosotros era un tesoro precioso. Recuerdo mirar a mi alrededor y decir, este es nuestro hogar. Aunque es pequeño, significa todo para mí. Él sonrió y respondió, mientras tú estés aquí, me siento rico. Sus palabras llenaron mi corazón de calidez. Aquellos primeros días fueron sencillos y hermosos. Todavía recuerdo la primera mañana en que le preparé té. Estaba nerviosa. Cuando tomó un sorbo, sonrió y dijo, «Este es el mejor té que he probado en toda mi vida». Me reí y le dije que estaba bromeando. Pero él negó con la cabeza y dijo que hablaba en serio. Ese pequeño momento iluminó todo mi día. Hacíamos todo juntos. Íbamos al mercado y a veces discutíamos sobre los precios. Luego, más tarde, nos reíamos de eso. Cocinábamos uno al lado del otro. A veces la comida se quemaba, pero la comíamos felices. Una vez el pan fue un desastre y me sentí triste. Él tomó mi mano y dijo, «No importa, soy feliz mientras estemos juntos». Le prometí que nunca dormiría con hambre. Nuestras noches eran tranquilas. Hablábamos de nuestros sueños. Le dije que quería una vida tranquila y sencilla. Él respondió, «Entonces eso es lo que construiremos, una vida llena de paz». Una noche lluviosa, el agua comenzó a gotear del techo. Pusimos recipientes en el suelo y corrimos riendo. Él bromeó, «Nuestra casa se está convirtiendo en un río». Yo respondí, «Entonces nadaremos juntos». Incluso con agua por todas partes, éramos felices. La felicidad vivía en nuestros corazones, no en las paredes de la casa. Una noche le pregunté suavemente, «¿Crees que tomé la decisión correcta?». Él sostuvo mi mano y dijo, «La decisión correcta es la decisión honesta, y el amor siempre es honesto». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Vivíamos una vida sencilla, pero nuestro hogar estaba lleno de paz. Cuando regresaba cansado del trabajo, yo lo recibía con una sonrisa. Solía decir, «La paz vale más que el oro». Y yo le creía. Hoy, cuando miro hacia el pasado, veo que nuestro hermoso hogar fue construido con amor, paciencia y sueños compartidos. Aquellos días sencillos se convirtieron en algunos de los días más hermosos de mi vida. Capítulo 7. Caminos difíciles. Juntos. Después de los hermosos comienzos de nuestro matrimonio, la vida comenzó lentamente a mostrarnos su lado difícil. Al principio, todo parecía ligero y alegre.
Reíamos fácilmente y encontrábamos felicidad en las cosas más simples. Pero pronto la realidad llamó a nuestra puerta. El dinero comenzó a escasear. Las facturas se acumularon, nuestros ingresos disminuyeron y las preocupaciones aumentaron. Recuerdo una noche en la que no había suficiente comida en la casa. Miré la mesa vacía y sentí una profunda tristeza. Él vio mi rostro y dijo suavemente: "No te preocupes, incluso si solo tenemos pan y agua, los compartiremos con amor". Sonreí a pesar del dolor en mi corazón. Respondí: "Mientras estemos juntos, eso es suficiente". Hubo noches en las que el estrés nos empujó a discutir. Él regresaba cansado del trabajo y yo estaba cansada de manejar la casa. A veces los pequeños problemas crecían hasta convertirse en grandes peleas. Una vez lloré y le pregunté por qué la vida era tan difícil para nosotros. Él me tomó suavemente entre sus brazos y dijo: "Quizás la vida está poniendo a prueba nuestro amor, y yo creo que nuestro amor es fuerte". En ese momento comprendí algo importante. El matrimonio no consiste en evitar las tormentas, consiste en permanecer juntos bajo la lluvia. Tuvimos que sacrificar muchos deseos. Él quería comprarme cosas bonitas, pero no podía. Yo quería ropa nueva, pero nunca la pedía. En cambio, solía decir: "Algún día tendremos más, por ahora seamos agradecidos". Aprendimos paciencia. Un invierno, el techo comenzó a gotear mucho y el agua caía por todas partes. Él se frustró y dijo: "¿Por qué no podemos vivir una vida más fácil?". Yo mantuve la calma y respondí: "Este es nuestro camino. Lo arreglaremos paso a paso". Sabía que el enojo no resolvería nada. Solo el valor lo haría. Entonces llegó un día aún más difícil. Perdió su trabajo. Entró en casa con una tristeza silenciosa y vi vergüenza en sus ojos. Antes de que pudiera decir una palabra, lo abracé y dije: "Es solo un trabajo. Encontraremos otra solución. Lo importante es que seguimos juntos". Él me preguntó: "¿Cómo puedes ser tan fuerte?". Sonreí y respondí: "Mark, cuando tú caigas, yo te sostendré. Y cuando yo caiga, tú me sostendrás". Aquellos años difíciles no fueron fáciles. Lloramos, nos preocupamos y rezamos a Dios, pero nunca nos separamos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esas dificultades profundizaron nuestro amor. Los días fáciles traen sonrisas, pero los días difíciles construyen fortaleza. La vida está llena de caminos difíciles, pero cuando dos corazones caminan juntos, incluso los caminos más duros pueden conducir a la paz. Y aquellos años difíciles, a pesar de su peso, se convirtieron en algunos de los días más fuertes e importantes de mi vida. Capítulo 8. Mi último tesoro. A medida que los años pasaban, la vida siguió avanzando. Hubo dificultades, pero también victorias. Vivimos juntos días felices y días dolorosos.
Reímos, lloramos, discutimos y nos perdonamos mutuamente. Cada momento se convirtió en parte de nuestra historia. Hoy tengo la edad falta. Recuerdo todo claramente y honestamente puedo decir que es mi mayor tesoro. Mi esposo permaneció a mi lado durante muchos años. Juntos construimos una vida sencilla. Desde afuera, quizás no parecía especial, no teníamos lujo ni riqueza, pero dentro de nuestro hogar había amor, y ese amor nos hizo ricos. Todavía puedo escuchar su voz diciendo, superaremos esto. Todavía puedo sentir su mano sosteniendo la mía durante los momentos difíciles. Esos pequeños momentos significan ahora más para mí que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Después de muchos años, enfermó. Me senté junto a su cama y sostuve su mano de la misma manera en que él había sostenido la mía muchas veces. Me miró y dijo suavemente, «Me diste todo. No necesitaba oro, solo te necesitaba a ti». Las lágrimas cayeron de mis ojos. Respondí, «No, tú me diste fuerza y paz. Me diste una vida hermosa». Antes de cerrar los ojos, susurró, «Prométeme que vivirás con nuestros recuerdos, no con tristeza». Se lo prometí. Cuando dejó este mundo sentí un enorme vacío en la casa. El silencio era pesado. Me pregunté cómo seguiría viviendo sin él, pero recordé mi promesa. Elegí llevar su amor en mi corazón en lugar de vivir en tristeza. A veces cierro los ojos y regreso a mi infancia. Veo las fuertes manos de mi padre y la suave sonrisa de mi madre. Luego veo mi juventud, aquella primera mirada, aquella primera sonrisa, las cartas que intercambiábamos. Veo el día de nuestra boda, veo la pequeña casa llena de risas. Incluso veo los días difíciles cuando no teníamos nada y aún así permanecíamos unidos. Cada recuerdo es como una joya. Juntos son mi precioso tesoro. La gente me pregunta, ¿cuál fue la cosa más hermosa de tu vida? Siempre respondo, cada día en que amé y fui amada. La vida no nos da tiempo infinito. Nos da momentos. Si llenamos esos momentos con bondad, paciencia y amor, permanecerán brillando para siempre. Mis padres ya no están y mi esposo tampoco. Pero no están verdaderamente perdidos. Viven en mi corazón. Y estos recuerdos, estos hermosos recuerdos, son los días más hermosos de mi vida. Síganos, suscríbanse al canal y continúen aprendiendo a través de historias.